Realmente la opción que más se apega al trayecto de práctica profesional es la del informe. Tipo de producto que van a elaborar los estudiantes en el séptimo y octavo semestre, lo que va a hacer es focalizar un aspecto muy concreto de su propia práctica que sea susceptible de ser transformado y mejorado, porque esa propuesta del informe de práctica sigue la ruta de investigación-acción. ¿Esto qué sugiere? Sugiere que, siguiendo la pauta metodológica y teórica de la investigación-acción, el estudiante será capaz de focalizar o de inclinarse por una situación que él observe en su propia práctica, obviamente asociada a su desarrollo de competencias profesionales, que pueda ser susceptible de mejora, que pueda ser susceptible de transformación. De acuerdo con esta perspectiva, tendría que haber una intención para poder que justifique la intervención del estudiante. Tendría que haber un plan de acción donde diagnostique, revise la situación sobre la cual va a transformar o sobre la cual va a incidir en ese proceso de intervención. Tendría que haber un diseño de estrategias con actividades y acciones muy concretas que son analizadas y evaluadas de manera muy puntual para poder ver la pertinencia y el alcance, así como la eficacia que tiene su intervención, para volver otra vez en su desarrollo, hacer evaluación, hacer análisis y volver a replantearla en función del alcance que tuvo la propuesta una vez que se comenzó a operar. Técnicamente esta es la única opción que más se apega al trayecto de prácticas. Profesores que puedan dedicarle por lo menos 2 horas a cada estudiante a la semana. Eso significa que si tiene 5 alumnos, en el caso de investigación, por ejemplo, asignados desde el sexto semestre, tendrá que trabajar 10 horas o dedicar más o menos 10 horas a la asesoría de estos estudiantes fuera del horario que establece el mapa curricular. Es decir, el planteamiento es que esto no obstruya ninguno de los cursos ni demerite la cantidad de tiempo que está de ya prescrita para dedicarse a cada uno de los espacios que entre el sexto, séptimo y octavo semestre están destinados para la formación del estudiante, para los conocimientos que tiene que adquirir para cerrar su proceso de formación. Lo mismo sucede entonces cuando son asignados en séptimo y octavo semestre para el portafolio de evidencias o el informe de prácticas, porque además de las horas en las que el estudiante va a estar en la práctica, tendrá que dedicar un tiempo específico para poder desarrollar y avanzar en su propio trabajo de titulación en cualquiera de las opciones. Esto ha sido muy recurrente y muy problemático, porque los profesores estaban esperando que hubiese como que un tiempo institucional para dedicar a los estudiantes, básicamente porque el currículum y la malla curricular que tienen los profesores tiene un espacio pequeño en el octavo semestre que dice trabajo de titulación, y visualmente da la idea de que en el octavo semestre, además de prácticas, tendrían los estudiantes un curso de 4 horas para poder titularse. Ese espacio se dejó ahí por una razón más de crédito que por una cuestión de curso del estudiante, porque si recuperamos la lógica en la que están planteadas las opciones y la temporalidad en la que se inician, tendría que haber un espacio de titulación en sexto semestre, en séptimo y octavo, porque los estudiantes están trabajando ya desde esos semestres para poder concretar sus productos. Entonces es un tiempo que se está dejando ahí finalmente, porque al retorno de las 16 semanas que se establecen en el octavo semestre, el estudiante va a tener ese tiempo para concluir 2 productos fundamentalmente. El informe global de prácticas, que va a hablar de su desempeño en función de las competencias y de la última jornada completa de prácticas, y va a concretar en cualquiera de las modalidades la opción de titulación, sea que en ese momento, en ese retorno, ya concrete y termine ya de armar el informe de prácticas específico para poder titularse, el portafolio de evidencia, o cierre y esté cerrando con la tesis de investigación. Entonces son 2 horas que se designan, que están fuera del horario, no son presenciales todas, requieren como una lógica también distinta de trabajo, lo hemos comentado en muchos lugares, porque la asesoría tendría que diversificar las tareas académicas y de acompañamiento que tanto el estudiante como el profesor tendrá que realizar. ¿Eso qué sugiere? Que yo podría tener a mis 5 estudiantes en el sexto semestre con los que voy a trabajar el informe de prácticas. Y algo que requiero para trabajar con ellos es que entiendan lo que es hacer investigación-acción.
cuál es la metodología, cuál es el enfoque, el tipo de enfoque que vamos a seguir de la investigación-acción, el tipo de sustentos, para que tengamos una idea metodológica clara entre todos de por dónde vamos a caminar, ¿no? Entonces, en ese momento, a lo mejor lo que yo requeriría en un primer acercamiento con ellos son asesorías directas acerca de la metodología, para que ellos entiendan, conozcan, lean, comprendan, yo les explique cuál es la ruta que vamos a seguir. Posteriormente, a lo mejor les puedo dar tiempo para que con base en todo ello hagan el plan de acción. Y entonces ese plan de acción requiere que los estudiantes se sienten a elaborar, que focalicen, que diagnostiquen, que delimiten el ámbito de la intervención donde van a hacer van a participar para poder desarrollar este informe, y a partir de ahí a lo mejor van a tener que tardarse una semana, quizá más de una semana, no lo sé, eso depende del tiempo que les establezca el profesor, y eso es un tiempo no de asesoría directa, sino de trabajo para el estudiante, que requeriría de un producto. Entonces el profesor trabaja con el producto, el estudiante le envía el plan de acción, el profesor tendrá que revisarlo, y una vez que lo revise, tal vez pueda decir, ¿saben qué? Les voy a dar 2 horas a cada quien en esa semana. Las 2 horas que les tocan, porque necesito precisar contigo lo de tu plan de acción, ver las estrategias, las acciones que vas a seguir, el sustento psicopedagógico que vas a emplear, etc. Entonces, a lo mejor eso me va a tener que llevar a trabajar de manera individual, y después les vuelvo a dejar la tarea a todos. Ahora diseñen las actividades o las estrategias a las que van a recurrir, y les voy a tener que dar un tiempo para elaborarlas. Por lo tanto, no tendría que verlos, tendría yo que estar dando seguimiento con un producto concreto, porque no esperaría entonces que en un tiempo razonable el estudiante entregara las estrategias. Y así sucesivamente hasta que vayas recuperando y haciendo las lecturas de los documentos que te van enviando, y que te vayan y la recuperación de la información que tú requieres para poder elaborar el informe. Porque en este caso particular, el profesor que asesore el informe de prácticas no tiene ni la obligación, ni necesitamos tampoco que vaya a las escuelas a verificar si están implementando o no. Tendrá que construir una ruta metodológica para recuperar las evidencias, para tener a la mano la información sobre el proceso de intervención que tiene el estudiante, dado que es una cuestión muy pequeña, minúscula, y a partir de ahí él va a trabajar con datos, con información. Y ese dato puede ser gráfico, puede ser videográfico, puede ser de libretas, puede ser de los planes que el estudiante desarrolla, puede ser de las estrategias, puede ser de materiales. Ahí, él les va a tener que ayudar con todo eso a que el estudiante construya el informe. Entonces, la idea de la asesoría es no una idea digamos, tradicional, no es una asesoría eminentemente presencial, requiere de tiempos de elaboración, tiempos de lectura, tiempos que alguien le tiene que dedicar, incluso hasta madurar las ideas. Y es ahí donde decimos, si bien es cierto que están destinadas 2 horas, o 5, para 5, cada uno de los estudiantes, y que puede un profesor tener destinadas hasta 10 horas para trabajar con los alumnos, no requiere que todas ellas sean presenciales en la semana. Sí se ocupa específicamente de generar un proceso de intervención y de mejora, de transformación en el aula de clase, siguiendo esta ruta de investigación-acción. Y esto obliga a pensar mucho la relación entre lo que es la docencia reflexiva y la capacidad que tiene un sujeto para transformar y mejorar su realidad social, o en este caso educativa. Porque la cuestión de la investigación-acción lo que nos está obligando es mucho más a hacer un ejercicio muy autocrítico de la docencia, de la propia práctica del sujeto, de los alcances de esa práctica y la manera en cómo a partir de su trabajo logra transformar pequeños fragmentos de la realidad o pequeños aspectos de esa realidad que está viviendo. Entonces ahí